Ok. Buenas tardes, mis buenas tardes, compañeros. Ahorita me toca hablar por qué es importante la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal y no verbal es fundamental en una rueda de negocios porque es la forma en que transmitimos confianza, profesionalismo y seguridad. La comunicación verbal es todo lo que decimos, nuestras ideas, propuestas, argumentos y la manera en que explicamos nuestro producto o servicio. Si hablamos con claridad, usamos un tono adecuado y demostramos conocimiento, generamos credibilidad y mostramos que estamos preparados para negociar. Ahora, por otro lado, la comunicación no verbal es igual o incluso más importante. Incluye nuestros gestos, posturas, expresión facial, contacto visual y hasta la forma en que nos sentamos. Muchas veces el lenguaje corporal transmite más que las palabras. Por ejemplo, mantener contacto visual demuestra interés y seguridad. Una postura recta refleja profesionalismo y una sonrisa transmite confianza y apertura. En una rueda de negocios no solo se negocian precios o condiciones, también se construyen relaciones. Cuando lo que decimos coincide con lo que expresamos, logramos que la otra parte se sienta segura de hacer negocios con nosotros. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, con respecto a lo que informó mi compañera, estoy de acuerdo en que la comunicación no verbal es tan importante como la verbal, porque muchas veces el lenguaje corporal transmite más que las palabras. Si no hay coherencia entre lo que decimos y cómo lo expresamos, se pierde la credibilidad. Además, es muy cierto que en una rueda de negocios no solo se negocia condiciones, sino que se construye relaciones basadas en confianza. Buenas noches, compañeros. Un detalle poco mencionado es que en una rueda de negocios no solo comunicamos quiénes somos como empresa, sino también cómo tratamos a las personas. Pequeños gestos como escuchar sin interrumpir, recordar el nombre del interlocutor o mostrar interés genuino por lo que nos está contando pueden influir más que una presentación perfecta. A veces el factor decisivo no es la mejor oferta, sino cómo te hace sentir cómodo la otra persona. Ok, ahora toca el comentario de mi compañero Luis. Buenas noches con todos. Y para recalcar, en la comunicación verbal y no verbal es fundamental este punto porque nos permite generar confianza y la credibilidad en pocos minutos. No solo importa explicar bien la propuesta, sino también transmitir la seguridad mediante el tono de voz, el contacto visual y la postura que mostramos. Cuando el mensaje y el lenguaje corporal están alineados, esto fortalece nuestra imagen profesional y así facilitamos el cierre de los acuerdos. Bueno, ahora yo les voy a explicar tres razones por las cuales los negociadores no deben cometer errores frecuentes en una rueda de negocios. En primer lugar, no se debe cometer estos errores porque puede perder credibilidad. En una negociación, la confianza es muy fundamental. Si un negociador dice que su producto es de alta calidad, pero evita el contacto visual, habla con inseguridad o muestra nerviosismo, la otra parte puede desconfiar. Cuando se pierde esa credibilidad, es muy difícil recuperar la confianza y cerrar un buen acuerdo. En segundo lugar, vemos que los errores afectan la relación comercial. En una rueda de negocios no solo se busca concretar una venta, sino también construir relaciones a largo plazo. Si el negociador interrumpe constantemente, no escucha lo que con atención o muestra desinterés con su lenguaje corporal, puede generar incomodidad y esto hace que la otra parte no se sienta valorada y pierda el interés en seguir negociando. Y finalmente, no deben cometer errores porque pueden generar malentendidos. Si el mensaje no es claro o el lenguaje verbal contradice al lenguaje corporal,
se puede interrumpir mal las propuestas. Entonces, eso puede ocasionar confusiones, desacuerdos o incluso que las negociaciones no lleguen a concretarse. Ok. También es importante añadir que evitar errores en la comunicación no solo protege la credibilidad y la relación comercial, sino que también demuestra preparación y profesionalismo. Un negociador que se comunica de manera clara, segura y respetuosa proyecta dominio del tema y genera una percepción positiva de una empresa o una marca. Además, una buena comunicación permite identificar mejor las necesidades de la otra parte, lo que facilita propuestas más acertadas y aumenta las probabilidades de lograr acuerdos beneficiosos para ambos lados. Un aspecto poco considerado es que en una negociación los errores no solo afectan el momento, sino que pueden quedarse en la memoria emocional de la otra persona. Aunque después se mejore la propuesta, la primera impresión negativa suele pesar más que, más que los argumentos racionales. En los negocios muchas decisiones no se toman solo por los números, sino por la sensación de confianza que deja el encuentro. Y también recalcar que no debemos cometer errores porque esto pueden afectar a la confianza y dañar la relación comercial y generar confusión. En una rueda de negocios, nuestro tiempo es limitado y una mala impresión puede cerrar las oportunidades. Por eso es clave mantener la coherencia entre lo que decimos y cómo lo expresamos. Sí. Sí, ahora les voy a hablar sobre una experiencia en negociación. Durante uno de los primeros trabajos grupales de ciclos de ADEX, por ejemplo, yo cometí el error de imponer mi propuesta de proyecto sin escuchar las opiniones de los demás. A nivel verbal, utilizaba un tono de voz elevado y frases poco empáticas como esa es la mejor opción o no hay otra alternativa, lo que generó incomodidad y resistencia entre los integrantes del equipo. No formulaba preguntas ni buscaba puntos en común, por lo que la conversación se volvió tensa y poco productiva. En cuanto a la comunicación no verbal, las otras personas no se veían tan cómodas, ya que yo empezaba a cruzar los brazos constantemente, evitaba el contacto visual y mostraba gestos de impaciencia cuando alguien más hablaba, como mirar el celular o suspirar. Estas señales transmitían desinterés y poca apertura al diálogo, afectando la confianza del equipo. Esta experiencia me permitió comprender que tanto el lenguaje verbal como el no verbal son fundamentales para lograr acuerdos efectivos y mantener un clima de respeto en cualquier tipo de negociación. Esa experiencia estuvo muy buena, muy buen planteado, porque muestra autocrítica y aprendizaje, lo cual es muy valioso en una negociación. Reconoces claramente cómo tanto el tono de voz como las expresiones y actitudes no verbales influyeron negativamente en el ambiente del equipo. Además, evidencias que la negociación no se trata de imponer ideas, sino de escuchar, dialogar y construir acuerdos en conjunto. El hecho de que no hayas identificado el impacto de tu comunicación y extraído una enseñanza muestra crecimiento personal y profesional. Es un ejemplo claro cómo la experiencia fortalece nuestras habilidades para futuras negociaciones. Bueno, yo creo que es un claro ejemplo de cómo querer imponer una idea puede afectar mucho una negociación, ¿no? A veces pensamos que tener seguridad o hablar fuerte o defender nuestra postura sin ceder, pero si no escuchamos a los demás, generamos tensión. Además, la comunicación no verbal que mencionas demuestra que el lenguaje corporal puede transmitir rechazo o desinterés, incluso sin darnos cuenta. Bueno, tu experiencia de por sí nos enseña que negociar no es imponer, sino dialogar y construir acuerdos en conjunto, ¿no? Sí, compañero, y me parece bien, porque en un momento también quise imponer una idea con demasiada firmeza y utilicé un tono medio empático, quise cerrarme. Además, mi lenguaje corporal mostraba impaciencia, no escuchaba a los demás, y esto generó tensión y así dificultó el acuerdo entre los demás compañeros. Y ahí aprendí que en toda negociación es clave saber escuchar, cuidar tanto lo que se dice como la forma en que la expresamos.
Ya, sería todo. Muchas gracias.